Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 8, versículos 21 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿Será que va a suicidarse y por eso dice, donde yo voy no podéis venir vosotros? Y él continuaba: Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis por vuestros pecados. Pero si no creéis que yo soy, moriréis por vuestros pecados. Ellos le decían: ¿Quién eres tú? Jesús les contestó: Ante todo eso mismo que os estoy diciendo, podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: Cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Notemos la contraposición en el Evangelio de hoy. Por una parte, Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre sea elevado sobre la tierra, es una referencia a la cruz, comprenderán que yo soy. Pero por la otra parte, le van a preguntar por el yo soy. ¿Y tú quién te crees que eres?, le preguntan los opositores. Vamos a profundizar en esto. Estamos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Los capítulos 7 y 8 son un conjunto de discursos de Jesús en el templo, de enseñanzas donde él en 7 ocasiones va a desvelar su identidad. La enseñanza va avanzando con los 7 yo soy que encontramos en estos capítulos, en estos 2 capítulos. Pero en la medida en que Jesús avanza en su presentación de sí mismo, al mismo tiempo la presión contra él se hace más y más fuerte. Un detallito importante para entender este pasaje está en el versículo 22, 8:22, donde el narrador nos dice quién es el auditorio que está escuchando a Jesús. Dice que a partir de este momento se ponen ante Jesús, entre comillas, los judíos. Los judíos aquí no se refiere al pueblo hebreo en general. Es una expresión muy del Evangelio de Juan para referirse a los dirigentes del pueblo, y concretamente a aquellos dirigentes que se contraponen a Jesús. Delante de este auditorio, Jesús pronuncia una de sus revelaciones más sublimes. Yo soy. Cuando el Hijo del Hombre sea elevado sobre la tierra, comprenderán que yo soy. Frente a la cruz, ¿se puede descubrir a Dios o sencillamente no ver nada? La cruz es una escuela de lo divino, no de lo divino en general, como cuando se habla de cualquier experiencia religiosa.
es la escuela de la gran revelación de Dios. Y Jesús lo da a conocer con sus brazos abiertos, elevado en la cruz. Esta expresión de Jesús, yo soy, es muy conocida en la Biblia. Es la misma que acompañó el camino del Éxodo a partir de la revelación a Moisés en la zarza ardiente. Cuando Moisés preguntó allá en el Sinaí, ¿y tú cómo te llamas? Y el Señor le respondió, les dirás, yo soy el que soy. No les dijo Dios, les dijo un nombre propio. Yo soy el que soy. En hebreo se dice, Ehyeh Asher Ehyeh. Yo soy aquel que soy o soy aquel que está. Y la verdad de esta afirmación se pone en juego. Se pone en juego entre la fe y la incredulidad a lo largo de toda la ruta pascual del pueblo hebreo entre Egipto y la tierra prometida. Todo ese camino fue la revelación del yo estoy contigo, del yo soy. Pues bien, Jesús quiere ahora atraer a todos hacia la fe en Él, porque en el creer o no en el yo soy está en juego la vida. Creer en Él como el yo soy. ¿Qué quiere decir esto? Observemos en este texto primero cómo se abre camino, cómo se abre paso la incredulidad, y luego nos detenemos en qué significa creer. Ante todo, observemos en el pasaje de hoy cómo va creciendo la resistencia ante Jesús. Hay 3 pasos marcados por el narrador. Primero, la crítica, luego la pregunta mordaz, irónica, venenosa, y finalmente el silencio apático. El primer paso es la crítica. Los judíos decían, anota el narrador, murmurando a sus espaldas, los judíos malinterpretan lo que Jesús dijo. Ellos tuercen el sentido de su dicho sobre la ira, cuando Él dijo, me voy y donde yo voy ustedes no pueden venir. Y ellos lo tuercen y lo ridiculizan como si Jesús tuviese una probable intención suicida. Comienzan entre ellos a reírse y le arman el meme, ¿será que se va a suicidar? Pero luego dan otro paso, ya no hablan a las espaldas sino de frente. Y entonces, con una pregunta mordaz, irónica, se dirigen a Jesús, ¿quién eres tú? Aquí la pregunta ¿quién eres tú? No es la típica pregunta de la fe, es todo lo contrario. Es tú quién te crees que eres para venir a hablarnos de esta manera. ¿Quién te crees? Le lanzan a Jesús con una pregunta un tremendo desprecio. No es que les interese profundizar en su identidad revelada. Con la pregunta ¿quién eres tú?, lo que le lanzan es un desprecio. ¿Tú qué te crees? Y finalmente el silencio. Hay muchos tipos de silencio. Aquí se trata del silencio apático, distante, hiriente. Es un silencio que el narrador comenta como de incomprensión. Así dice el versículo 27. Y podemos ver ya lo distantes que estas personas están de Jesús. Ellos no logran ver una vinculación entre Jesús y Dios, entre Jesús y el Padre Dios. Pero es que Jesús ya se los había explicado antes de muchas formas. Por lo tanto, el problema no era de incomprensión por falta de capacidad cognitiva. No es que le faltaran neuronas en la cabeza, no. Es sencillamente de indisposición.
Es que cuando uno no quiere, pues no quiere. Pero notemos también una luz en esta escena. En medio de esta cerrazón del auditorio, también notamos que ocurre algo maravilloso. Dice el narrador que al mismo tiempo que una parte de los oyentes se va cerrando ante Jesús, otra parte llega a creer en Él al captar la hondura de sus palabras, de su enseñanza. Como ocurre siempre con Jesús, una parte del auditorio se vuelve hermética y entonces ya le resbalan las palabras de Jesús. Pero otro grupo no, otro grupo lo absorbe y a partir de ahí comienza a crecer por dentro una gran novedad en los que escuchan. Veamos entonces esta otra cara de la moneda, el creer. ¿Qué pasa si uno no cree y qué pasa si uno cree? Para el Evangelio el no creer es el pecado por excelencia. ¿Y saben por qué lo llama pecado? Jesús lo dice, morirán en su pecado por no creer. Así comienza el texto de hoy. Es un pecado porque esta actitud es precisamente el negarse a sí mismo la vida. Porque entramos así en un camino de muerte. Y por eso Jesús dice 2 veces hoy, morirán. Morirán en su pecado. Es de muerte porque es el cerrarse a la trascendencia. Porque mi futuro es un amor. Porque no creer es negarme a mí mismo ese futuro que está en la comunión con quien me ha generado y del cual tiene sed mi existencia. Mi destino tiene que ver con mi origen. Dios. Y no hablamos aquí de cualquier experiencia religiosa, sino de lo divino, tal como lo ha dado a conocer Jesús. Jesús quien proviene de esta relación primera, intensa y sólida entre el Padre y el Hijo. El Verbo estaba junto a Dios y era Dios. Ese fue el punto de partida y ese es el punto de llegada. Solo que el punto de llegada será junto con nosotros. Por eso es que a Jesús no le da lo mismo que la manera como reciban su mensaje. A él le urge una respuesta positiva. Como quien dice, si no lo hacen ahora, cuando se den cuenta, caballeros, ya será muy tarde. Algo parecido ocurrió tiempo atrás en la historia de Israel, cuando el profeta Jeremías advirtió al pueblo, pero solo reaccionaron y reconocieron la verdad de sus palabras cuando ya era tarde, cuando estaban en el exilio. Pero bueno, en nuestro pasaje de hoy hay un detalle más. En su discurso Jesús distingue entre el pecado, así en singular, y los pecados en plural. Con el singular connota el negarse la vida al no creer, y con el plural explana las consecuencias que resultan siendo las malas opciones cotidianas, las rutas desacertadas en la vida que terminan arruinándola. El creer abre un camino de vida. El creer es un acto de entrega y de confianza. No es el creer en una idea, sino en una persona. Y en este abrazo se da un intercambio de dones. Creer es abrazar la vida que Dios me da por medio de Jesús. Por eso es que en la conclusión de este cuarto evangelio, el Evangelio de Juan, se dice, para que creyendo tengan vida y vida en su nombre. Pero volvamos al capítulo 8 de Juan. Aquí hay una pista que aparece precisamente en la última frase del pasaje que leemos hoy. El narrador le dice al lector que aquellos que creyeron en Jesús lo hicieron
cuando escucharon hablar a él de esta manera. Al oírlo hablar así. Así dice el versículo 30. Lo que los movió a la fe fue la palabra. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo y que atrajo la fe de tantos? Uno, cuando Jesús hablaba de su partida, estaba dejando entender que quien estaba poniendo en riesgo la vida no era Él, sino aquellos que se obstinaban en la incredulidad. 2. Para entender a Jesús hay que admitir la diferencia entre lo que proviene de lo alto y lo que proviene de este mundo. 3. Es de lo alto que proviene Jesús. Él es el enviado del Padre, el Padre que es veraz, como dice este texto. Y la peculiaridad de su identidad proviene del hecho de que Jesús tiene el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés en el Horeb. Yo soy. Jesús es ahora el Yo soy. El evangelista Juan nos ofrece hoy una impresionante proclamación de la divinidad de Jesús al presentarlo como el Yo soy. El Dios liberador, el Dios de los padres revelado en el desierto, que se pone ahora, una vez más y de forma definitiva, en acción para rescatar a su pueblo. En consecuencia, se le pide al auditorio lo mismo que Dios le pedía a Israel durante el camino del Éxodo en el desierto: creer en Él y profundizar en el camino de conocimiento de su misterio. En este pasaje, quien se llama Yo soy es Jesús. Él pronuncia el nombre de Dios con un matiz de ternura. Yo soy, yo estoy contigo. Y este es el nombre que le infunde seguridad a su pueblo. Como en el oráculo de Isaías 41:10, no tengas miedo, que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado, y te tengo asido con mi mano justiciera. Pues sí, el Yo soy está presente en la vida y el ministerio de Jesús. La frase de Juan 8:24 podríamos parafrasearla así: soy yo y no otro. Yo soy el Dios redentor. Aquí está el liberador, la divina presencia, el absoluto. Y así como viene de lo alto en cuanto enviado de Dios, paradójicamente Jesús volverá a ser puesto en lo alto de su gloria, pasando por una elevación en una cruz. Él será elevado en la cruz. Expuesto en la cruz, quedará claro que Él es el Yo soy. Para este Evangelio de Juan, el verbo levantar, en griego hypso, tiene dos sentidos. Los dos sentidos de muerte y de exaltación. En la muerte en la cruz, asumida por amor, Jesús probará que de verdad Él es el enviado de Dios. ¿Y qué es lo que expone el crucificado elevado en la cruz como la serpiente que fue elevada en el desierto y trajo sanación para el pueblo herido, mordido y envenenado? Precisamente en su muerte ignominiosa se descubre la identidad de Jesús con el Yo soy, con el Padre Dios, que al enviarlo siempre está con él y que nunca lo deja solo. Y en este momento cumbre, Jesús deja ver de una forma increíble cuán honda es su comunión con el Padre. Sintamos el peso de las convicciones de Jesús repasando las palabras que están en el Evangelio de hoy. Jesús
dice tres frases de una hondura muy, muy grande. En el versículo 26 dice, solo lo que he oído a él es lo que hablo al mundo. En el versículo 28, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado es lo que yo hablo. Y en el versículo 29, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Jesús da a conocer entre nosotros lo que desde la eternidad ha escuchado en su diálogo de amor con el Padre. Todo lo de Jesús proviene de ahí y remite ahí. Y subrayemos hoy esta belleza. Yo solo hablo lo que el Padre me ha enseñado. Jesús se presenta como un discípulo del Padre. De ahí su perfecta unión, su perfecta adhesión al querer de Él. Jesús pinta con palabras una preciosa estampa de su interioridad. Él reposa siempre en el amor y en el querer perfecto de este Padre, y se siente seguro en todo momento de esa presencia suya que le da fortaleza. Esta imagen de Jesús discípulo del Padre es muy sugestiva, es única, y no hace más que confirmar la identidad total y la perfecta sintonía entre el Padre y el Hijo. Esto es precisamente lo que se entiende, lo que tenemos que entender siempre por discipulado. Y cuando Jesús llega a este punto, anota el evangelista Juan, muchos creyeron en él. Cuando escucharon hablar a Jesús de esta manera, muchos creyeron en él. Y hoy debería pasar lo mismo. Hoy es un día para llegar a este creer. Hoy es el día de la fe. Pues sí, el creer brota de la escucha de la palabra revelada por Jesús, quien a su vez ha mostrado lo que es escuchar al Padre. En síntesis, mis queridos hermanos, nos damos cuenta de este bonito proceso que nos propone el Evangelio de hoy. Jesús fue llevando a su auditorio tan renuente paso a paso, desgranando el sentido y las implicaciones de su ida. Él hará su camino, pero a donde Él va ya no llegarán quienes se cierren. En cambio sí, todos los que se den la oportunidad de descubrirlo y de descubrir a Dios, al Dios que abre sus brazos en una cruz. Y este es precisamente el punto de giro decisivo. En la cruz, el yo soy será exaltado. La contemplación del crucificado nos pondrá ante la divina revelación y suscitará en nosotros un caminar pascual. En otras palabras, Jesús es el Dios del Éxodo que conduce a la humanidad junto con Él hacia el Padre. Un camino que recorre unido a Él en una inseparable unidad de amor, de naturaleza, de conocimiento, de voluntad. El crucificado nos espera como signo de la máxima epifanía de Dios Salvador. Él salva a todos los que lo contemplan con la fe y el amor, abrazando su profundo misterio, como lo harán el discípulo amado y su madre. Este misterio es el despliegue de una relación intensa, de un amor primero y fundante, que Él, como buen discípulo del Padre, está en condiciones de transmitir. Se trata de un luminoso descubrimiento que nos levanta, que te levanta a ti y a mí hoy hacia lo alto de Dios, que nos arranca, que te arranca a ti y a mí de la lógica egoísta y cosificante del aquí abajo, que nos retiene
y que corona, un camino que corona nuestras más hermosas búsquedas y que nos atrae hacia una inmensa adoración de Dios. Los invito a leer de nuevo, mis queridos hermanos, Juan capítulo 8, versículos 21 al 30. Lo más importante de la lección divina no es escuchar unas pistas, alguna explicación. Lo más importante es que tú leas personalmente la Biblia y dejes que Dios le hable a tu corazón. Dale el chance. Que el Señor los bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.